Bueno, continuamos con nuestro programa. Ya ha llegado el senador Juan Castro. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan. Gracias, Carla, por la invitación. Oye, vamos a empezar por lo que está pasando en la contingencia. Pregunta directa. ¿Está en riesgo el plebiscito, crees tú, de diciembre? Yo siento que sí, yo siento que un proceso que parte de una mala forma desde mi punto de vista, después de que el rechazo dijo claramente que la gente no quería un proceso constituyente y se inicia este segundo proceso. Creo que desde ahí partió mal y hoy día la gente no tiene interés, y aparte de eso, las discusiones que se están dando al interior, yo no sé si se van a poder terminar o no, porque hoy día hay bastantes dificultades al interior de toda esta discusión, y creo que no garantiza que eso vaya a llegar a un buen término. Sí. ¿Cómo has visto la posición de republicanos en cuanto a las enmiendas que han sido tan conflictivas de alguna manera, que han provocado mucha polémica, algunas de ellas, pero igualmente han salido algunos a decir que no, que en realidad no va a pasar esto, que finalmente el aborto va a existir en sus 3 causales como existe hasta ahora? ¿Cómo ves la posición de republicanos? Mira, yo creo que el republicano ha hecho gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo para que esto se apruebe. Esa es mi apreciación, independiente que puede tener unos matices que pueden ser a lo mejor no bien recibidos, pero el tema del aborto, las 3 causales, ese ya es una realidad. Entonces no nos perdamos en ese sentido. Yo creo que aquí son los relatos los que empiezan muchas veces a desinformar, y desde mi punto de vista, mira, hoy día hay mucha gente vinculada para mí a la centroizquierda o a la izquierda más dura, que ellos quieren que este proceso fracase, como también hay algunos de la derecha muy dura que también quieren que fracase. Por lo tanto, yo veo que republicanos como grupo de hoy día de constituyentes están tratando en lo posible de lograr que este tema avance, y donde yo veo las dificultades de que no está avanzando en la medida que se necesita para sacar este proyecto adelante. Sí. Juan, ¿cómo te sientes tú hoy día con la situación política que existe? La mirada de las personas, de hecho de la gente, ¿cierto? Que es evidente, de un cansancio, y por otro lado de no sentirse quizás interpretados a través de la política, y a veces también pensar que quizás la palabra democracia de alguna manera no se está viendo tan claramente. ¿Cómo te sientes tú como político viviendo este hastío de la sociedad hacia la política? Mira, Carla, yo soy uno de los senadores que tiene más sentido común. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo tengo una historia de vida que no la tiene ninguno senador. No hay ningún senador que esté sentado en el Senado que tenga mi historia de vida y que tenga las vivencias que yo he vivido. Eso me lleva a mí a tener un sentido común y tener una sintonía con la realidad que vivimos. Y yo te puedo decir en lo personal que yo siento un tremendo dolor, yo siento un dolor profundo como persona de estar sentado en un lugar donde somos 50 senadores el día de hoy y que a nadie le importe nada. Ese es un dolor que yo siento, y lo he dicho muchas veces a mis colegas, porque creo que la realidad que estamos viendo hoy día es tan triste, tan dolorosa, que a mí me da pena, porque yo sé dónde está el problema. Y no lo podemos solucionar. No podemos ser capaces de lograr que a este país le vaya bien. No somos capaces de poder lograr hacer que este país crezca. Hoy día están fracasando las empresas. Están quebrando muchas empresas del país. La gente está quedando sin trabajo. ¿Tú crees que a alguien le importa? ¿Tú crees que hay una preocupación que, digamos, este grupo de senadores o este grupo aquí de parlamentarios está preocupado, está diciéndole al presidente o ministro, tiene que tomar una medida que sea reactivadora para que la economía no fracase? Mira, estamos al nivel de Haití, al nivel de Argentina, somos países que están decreciendo, estamos dentro de los 3 países que decrecen. Y mira, y vamos a decrecer este año 2023, el 2024, y cuando fue la presidenta del Banco Central a darnos el IPOM y las proyecciones de crecimiento del país, al final ella dice, da un mensaje, dice, debemos preguntarnos si lo que está haciendo el Banco Central es suficiente. O sea, ¿suficiente para qué?
para reactivar. Sabemos que el Banco Central está tomando todas las medidas necesarias, sí. Pero en esas palabras que nos dijo la presidenta del Banco Central, en su exposición nos dijo, ahora la pelota la tienen ustedes, los parlamentarios y el gobierno. Hagan lo que tienen que hacer. A nadie le ha preocupado y a nadie le ha importado. Y hoy día las empresas están fracasando, están quebrando y gente sin trabajo. Y estamos en un proceso constituyente. Llevamos 4 años hablando de este proceso constituyente. ¿En qué le ha cambiado la vida a la gente? Hablando de un proceso constituyente que no vamos a llegar a nada. Hemos perdido el tiempo y todo sigue igual. Bueno, hablando de hecho de esto mismo, de este proceso constituyente que de alguna manera parte, ¿cierto? Cuando en el estallido la gente estaba evidentemente pidiendo algo, pero Sebastián Piñera, el presidente, en una entrevista en una radio en Argentina, dice que esto fue un golpe no tradicional, ¿cierto? ¿Tú estás de acuerdo con eso o te parece que hay un tema con el lenguaje en la política hoy día que está un poquito como suelto? Mira, lo que sucede que, a ver, el tema del famoso estallido social, lo que la gente pedía. Mira, la gente, ¿qué es lo que pedía? Nunca pidió una nueva constitución. Lo que pasa es que un grupo de políticos de izquierda empezaron a hablar de que había que cambiar la constitución. La pregunta que hay que hacerse, y si tú le preguntas a esas personas, ¿qué tiene de malo la actual constitución? Y no tenían respuesta. Lo único que decían que había sido construida en el tiempo del general Pinochet. Eso es lo malo, pero hay que entender lo siguiente. La constitución nuestra nos permitió crecer. Este es un país de los pocos países que sacó a muchas personas de la pobreza. De los países latinoamericanos, el país que más se desarrolló en los últimos 30 años. Y eso tiene mucho que hablar de cómo se enfrentó el proceso constituyente y cómo el país enfrentó el desarrollo. Ya, el presidente Piñera, para mí, la verdad que se quiere victimizar, porque lo que le corresponde a un presidente que es elegido para que administre el Estado, él es elegido para que tome decisiones. Y si él no es capaz de tomar decisiones, él tenía que haber renunciado nomás. Él no fue capaz de tomar decisiones cuando pasó todo este tema del estallido. ¿Por qué? Porque él es el jefe de Estado, es el que tiene, llamemos, la autoridad para hacer valer la Constitución, para hacer valer la ley, el Estado de Derecho, la tranquilidad, todo lo necesario. Y él se asustado, la verdad que es muy asustado. Seguramente empieza a llamar a los demás líderes políticos que estaban en ese momento. Yo recuerdo perfectamente que estaba Lamán, estaba la Jacqueline Berger, sí, la de la Bombaer, estaba, creo que también estaba que era el presidente de la Renovación Nacional, Desbordes. Sí. Entonces, Mario Desbordes, mira, estaba en el Congreso, yo también estaba ese día ahí, y yo les preguntaba, cuando partió todo este tema, uy, ¿y por qué tenemos que estar hablando de hacer un cambio constitucional? ¿Por qué? A mí obviamente que no me respondían, porque no había ningún sentido. Y la Constitución se les ocurrió entregarla a cambio, yo diría, de nada. ¿Pero qué significó igualmente? ¿Cuál es tu postura, tu idea de lo que significó el estallido? ¿Por qué se generó esto? Porque finalmente todavía no lo sabemos, ¿no? No se encuentra las personas que quemaron el metro. ¿Cómo esto se genera en un día? Mira, ¿Todos se pusieron de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Aparte del hastío que evidentemente la gente sentía por cosas, por necesidades sociales, por derechos sociales. Mira, mi opinión, es mi opinión, sí, obviamente sí, que no tengo los antecedentes como decir, oye, mira, no, claro, si no los tiene. Mi opinión es que el Partido Comunista, mira, siempre ha trabajado el Partido Comunista generando desórdenes, generando conflictos, haciendo que la gente salga a destrozar, a hacer daño. Mira lo que pasa con estos colegios de aplicación, el Colegio del Instituto Nacional. ¿Pero eso te parece que tiene que ver con comunismo o te parece que tiene que ver con delincuencia? A mí me parece que hay gente que trabaja todos estos procesos y para mí son de la izquierda dura, que es el Partido Comunista. Entonces, cuando se empieza a generar todo este estallido social, es gente preparada, gente que se prepara. Mira Venezuela, a mí no me cae ninguna duda que mucha gente que llegó de Venezuela, que liberó Maduro y los manda a hacer destrozos.
yo creo que eso fue así, me da la impresión que fue así. Y se generan todos estos destrozos que fueron obviamente todos planificados y todos... Mira lo que pasó con el metro. Entonces, o sea, a la misma hora en todos lados está un desastre. Eso no se improvisa, eso se trabaja, se planifica. Para mí eso fue, y eso fue lo que generó esta dificultad, y el presidente no fue capaz de tomar las decisiones que había que tomar. Juan, hablando nuevamente del tema de los republicanos y la situación que viven hoy, ellos de alguna manera, ellos no querían una nueva constitución. Estaban contentos con la que existe, ¿no? Y de hecho siempre lo dijeron. O sea, el republicano siempre ha sido muy claro en lo que piensa y en sus posturas, etcétera. Uno puede estar de acuerdo o no con ellos. Pero, ¿cómo lo ves hoy día cuando ellos dicen, no, nosotros sí queremos luchar porque sí salga que resulte obviamente este nuevo proceso y que llegue a un texto, ¿cierto? Pero de alguna manera será porque ellos ahora están en mayoría, pero en algún momento no lo querían, pero ahora están en mayoría. Entonces, ¿cómo se vería si se perdiera este proceso? Mira, aquí pasa lo siguiente desde mi punto de vista. Nosotros tenemos una derecha tradicional, un partido de renovación, y la UDI, que son partidos que fueron partidos cobardes, y Evópolis, partidos cobardes. Yo formo parte de... Mucho se habló de eso. Yo formo parte del Comité de Renovación Nacional, y te lo digo, que son partidos cobardes que le han hecho mucho daño a Chile. Y mira lo que te estoy diciendo. Y yo formo parte de ellos. Sí, ¿cierto? Mario Borges dijo algo parecido acá también. Mira, lo digo porque siento y lo veo, y creo que lo que ha pasado aquí en este país es gran parte de responsabilidad de la centro derecha cobarde. Ya. Vámonos a la parte republicana. El republicano es un grupo, un partido que defiende valores y principios de la centro derecha. Valores y principios de la centro derecha. Entonces, cuando ellos se presentaron en estas votaciones para elegir los convencionales, la verdad que la gente les votó a ellos. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de toda esta falsa que tiene la centro derecha actual, la de renovación de la UDI, y se inclinan por republicanos. El republicano sacó una tremenda votación. Entonces, obviamente que ellos se presentaron porque era la democracia malentendida que se genera para poder lograr, ya vemos, este proceso, este trabajo para mejorar la Constitución o formar esta nueva Constitución. Entonces, ellos ganan. Como ganan, tienen una responsabilidad, ¿cierto? Y no podrían decir ellos que hoy día no la quieren, quieren que se fracase. Sería muy feo que lo dijeran, porque ellos fueron elegidos para que ellos trabajaran una buena Constitución. Y yo creo que ellos efectivamente están pensando en lo mejor para la Constitución. Y creo que el mayor interés de ellos es de que esto se pueda llegar a un buen término, que se pueda terminar este proceso constituyente. Pero también es cierto que yo veo hoy día que la izquierda está generando... hoy día la izquierda no quiere avanzar. Esa es mi apreciación. La izquierda es más extrema, porque los socialistas, Paulina Bodanovich, yo la veo en yo diría que la izquierda más dura, la izquierda más dura está bloqueando el proceso. Esa es mi apreciación. Pero si tú me preguntas, republicanos como partido político, como líder político, José Antonio Kast, va a perder, él está perdiendo si se aprueba este nuevo proceso, o si se rechaza va a perder igual. Yo creo que está perdiendo igual él como persona, porque se metió en un proceso diciendo, oye, nosotros no nos interesa una nueva constitución porque la constitución que tenemos es buena y nos da garantía de que este país puede tener estabilidad. Entonces se metió en un proceso y que no pueden salir, o sea, porque no se puede salir, porque ellos se metieron para sacar este proceso adelante, no para rechazarlo, ¿no es cierto? Obvio. Entonces yo creo que este líder que tiene hoy día republicano pierde si se aprueba y pierde si se rechaza, siendo una buena persona, pero yo creo que él no haya por qué lado seguir. Bueno, nombraste a Kast y... Evelyn Matei hizo unas declaraciones, ¿cierto?, en el Mercurio, obviamente las cuales muchos han dicho que compañera Evelyn, como que la verdad que le han dado fuertemente igual desde la derecha. Pero ¿cuál es tu opinión sobre Evelyn Matei? Mira, yo creo que es una buena administradora de la municipalidad, una buena alcaldesa. ¿No la ves como presidenta? No me gustó a mí cuando ella fue ministra del Trabajo, no me gustó. Porque un ministro del Trabajo, de un presidente del centro derecha, tiene que luchar para que este país le fuera bien.
mira, yo creo que ahí la encontré muy izquierdizada cuando ella fue ministra del Trabajo. Porque lo que pasa es que aquí uno se empieza a caer en los relatos. Mira, lo que le pasa a la clase política, o a la democracia, si la llamamos así, que cuando las personas llegan a estos cargos, se vuelven populistas, quieren ser todos famosos o todos caerle bien a todos. Sí. Y lo que corresponde en un país, que cuando tú eliges personas para que estén en un cargo, esas personas tienen que pensar en Chile, pensar en el bien de la gente y no pensar como van a pensar sus adversarios de ellos. No sé si me entiendes perfectamente. Sí, sí. Porque lo que yo veo hoy día que la clase política quiere caerle bien a todo el mundo. Y aquí no puede ser así. Aquí tú tienes que pensar en Chile. Y cuando tú piensas en Chile, tú tienes que convocar a los sectores políticos a que piensen también en Chile. Y que se hagan las cosas bien. ¿Para qué? Para que a Chile le vaya bien. Mira lo que está pasando hoy día, insisto, con el tema de las fuentes laborales. A Chile le está yendo muy mal. Chile, yo soy un convencido, y se lo he planteado a mis colegas senadores, que yo creo que Chile no tiene los recursos que aprobamos nosotros en el presupuesto de este año 2023. No los tiene. No los tiene. De hecho, los economistas han dicho que se tiene que achicar. Ya, no los tiene. Y a nadie se le ocurre, o al ministro de Hacienda no se le ocurre sentarse a él a pensar en Chile y llamar a todo el sector a pensar cómo sacamos el país adelante, qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar para sacar el país adelante. A nadie se le ocurre. Y hay varias medidas que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, hoy día, ¿quién está construyendo vivienda? Si tú conversas con la gente de vivienda, como un día fue la subsecretaria a la Comisión de Vivienda, y nos dijo que estaba todo perfecto, y que en el Maule estábamos construyendo 8.000 viviendas, más de 8.000 viviendas, se habían construido 8.000 viviendas. Tremenda la Entonces uno dice, pero por favor, si yo soy del Maule, dígame, ¿dónde está construyendo 8.000 viviendas? Sí, para construir 8.000 viviendas significa que nosotros en el Maule tenemos 30 comunas. Significaría que en el Maule están construyendo, no sé, pues 300, 400 viviendas por cada comuna. Y eso no es así. Hay comunas que hacen 2 o 3 años que nunca han construido una población nueva. Entonces, mienten de una manera brutal. Entonces, una medida que es muy buena y es muy efectiva, que si hoy día el ministro de Hacienda conversara con Vivienda y dice, oye, cualquier construcción que se inicie ahora, este año o el año 2024, no va a pagar contribuciones por 10 años. O cualquier empresa que se instale en el país no va a pagar a lo mejor renta por 5 años. De tal manera que las empresas inviertan en Chile, que se construyan viviendas en Chile, que son medidas que son efectivas, que pueden ser valiosas. ¿Para qué? Para que se generen fuentes laborales. Porque todo lo que es política y todo lo que es democracia, todo lo traducimos ¿en qué? En que queremos calidad de vida para que la gente pueda vivir bien y que la gente pueda ser feliz. ¿La gente hoy día es feliz? No. Pero igual, a ver, hoy día menos que antes incluso. Menos que antes. Pero igualmente se llevan muchos años ya. Como la gente esperando. Entonces, yo en ese punto que tú dices que la política lo que está haciendo, que en el fondo se dedican solamente a pelear entre ellos y entonces gana la oposición. Llevamos 4 gobiernos que ganan la oposición, digamos. Sí. Entonces, tampoco hay políticas públicas a largo plazo. Entonces, se está pensando en la pelea chica nomás y ahí se quedan. ¿Tú crees que la gente eso no lo está viendo? No, la gente está cansada, está agotada. Mira, y la gente está dolida. Y yo te digo que es más, lo que pasa y la responsabilidad que hemos tenido como chilenos, que hemos elegido presidentes que no entienden. Mira, los presidentes no entienden qué es la calidad de vida que las personas deben tener, qué es la felicidad para las personas. Porque para mí, mira, para mí los gobiernos han sido horribles. Los últimos 4 gobiernos más este gobierno han sido horribles. Los 2 gobiernos de la presidenta Bachelet fueron malos. Los 2 gobiernos del presidente Piñera fueron malos. No fueron un gobierno pensando en la calidad de la vida de la gente. Y este gobierno también es malo. ¿Por qué es malo? Porque no son capaces de entender que la gente necesita calidad de vida. Mira cómo está la educación. Mira cómo está hoy día la gente de salud. La salud, bueno, los despidos. Mira, bueno, aparte... 7.000 van a sacar, 6.000. Pero los despidos es una consecuencia de la pandemia. Sí. Pero ándate tú a las atenciones médicas. Horrible.
¿A quién se le mira, a ninguno se le ha ocurrido generar un plan social, un plan de salvataje de la gente que se está muriendo producto de que no tiene atención médica? Lo que hoy día salud le debe a las clínicas particulares, una brutalidad en plata. Yo no quiero decir que la plata se la están robando, pero se mal usa. Se mal usa. Obvio. ¿Quién toma y controla el trabajo de los médicos? ¿Quién tiene esa hoy día preocupación de decir, mira, los médicos les vamos a controlar un poco más su trabajo? ¿Están operando los médicos que se les paga para trabajar en el servicio público? ¿Están prestando las atenciones que por ley deberían cumplir? Sí. ¿A quién le preocupa? Sí, ¿cómo te parece a ti que finalmente debe quedar? Ahora está como en 4-2. Así está en este momento. Mira, yo tengo mi forma de ser, que yo siempre digo lo que siento. Puede doler, no doler, caerle mal a alguien o no caerle mal, pero yo siempre, a mí no me interesa mentirle a nadie. Esa es mi forma de ser, y sobre todo en política, que uno necesita ser lo más sincero posible. Tú no tienes que mentir a la gente. Oye, respecto a las pensiones, ¿qué es lo que yo veo en este tema? Mira, la ministra ha generado visitas, ha viajado, ha andado tratando de convencer de algo que yo siento que no corresponde. Mira, a ver, las pensiones hay que mejorarlas, eso... Sí o sí. Mira, desde que se inició el proceso de las AFP, se dijo lo siguiente: para que usted tenga un 75% de su remuneración al momento de jubilar, hay que llegar a pagar o ahorrar el 18%. 18%. Ningún gobierno lo hizo, ¿cierto? Sí. Llegó el momento de las pensiones y toda la gente dolida porque en el fondo las pensiones son demasiado bajas. Todos estamos de acuerdo que la pensión es demasiado baja. Sí. Ya. El presidente Piñera genera la pensión garantizada universal, que me pareció a mí un buen piso. ¿Para qué? Para subsanar la falta de ahorro. Total, claro. Ya, pero no perdamos de vista que esta pensión garantizada universal es, en el fondo, es un sistema de reparto. El Estado, el país, se debe ganar los recursos, en base a impuestos, a través de nosotros mismos. Para poder tener y asegurar esa pensión garantizada universal. Es muy peligroso. Es muy peligroso. De acuerdo, y es muy populista de que un presidente empiece a ofrecer levantar el valor, o sea, subir este precio, que la pensión garantizada universal no puede ser ese valor, tiene que ser otro valor, porque es populismo puro. El problema es que eso hay que hacerlo con la responsabilidad de que los recursos van a estar asegurados para poder cumplir. Cosa que no es real. Cosa que hoy día el país no está recaudando los recursos que necesita para poder funcionar. Ya. Viene la ministra y dice, vamos a subir un 6% más. Sí, se va a subir un 6% más. Vamos a llegar a un 16%, pero este 6% se le está cargando al empleador, ¿cierto? Claro, sí. Ya. Pero el empleador, ¿qué es lo que debe hacer? Si yo soy empleador, ¿a quién quiero privilegiar? ¿A un sistema que es responsabilidad de todos, o quiero privilegiar a mis trabajadores? A tus trabajadores. Yo quiero privilegiar a mis trabajadores. Por lo tanto, si a mí me van a obligar a regalar dinero, yo se lo regalo a mis trabajadores, ¿cierto? Esa es mi primera, llamemos, forma de ver las cosas. Y también creo que la mayoría de la gente de la centro derecha, de Chile Vamos, llamemos, está con esa misma posición, que yo creo que es la correcta, ¿cierto? Sí. Porque los trabajadores, o sea, mis trabajadores, no tendrían por qué tener que estarle, llamemos, subsidiando la mejora de pensiones a otras personas que nunca han trabajado. Porque aquí entendamos lo siguiente, que esta pensión garantizada universal muchas veces va a personas que nunca han ahorrado para tener una buena jubilación. Claro, por eso sí, obvio, pero esa es la queja. Entonces, mi primera, mi primera oposición a la postura de la ministra es que yo con mi voto no voy a aprobar que parte de ese 6% vaya a este fondo. Hay muchas formas que uno podría decir, trabajemos ese fondo. Mira, yo te voy a colocar varios ejemplos que se los di cuando estaba el tiempo de Piñera, que tampoco me pescaron. Mira, los peajes. Los peajes
las carreteras son bienes nacionales de uso público, son de todos los chilenos. Están concesionadas. Están concesionadas. Absolutamente. Ya, pagan impuestos dentro y de la... seguimos pagando peaje eternamente. Pagan impuestos dentro de la normalidad de los impuestos que se pagan en Chile, ¿cierto? Esas empresas pagan los impuestos que el país requiere y no tienen ningún problema en hacerlo. Pero ese bien nacional es de todos los chilenos. Sí. ¿Qué pasaría si nosotros decimos hoy día toda concesión de carreteras, independiente de los impuestos que usted paga, como es un bien nacional de todos los chilenos, usted va a aportar un 5% para un fondo de pensión? Un 5, puede ser un 5, un 10, habría que discutirlo. Vámonos también, la misma minería. La minería también es un bien nacional de todos los chilenos, los minerales. Por lo tanto, las empresas mineras perfectamente podrían también, aparte de los que ya hoy día se pagan, o de este royalty que se le aplicó, afortunadamente hay un royalty adicional, que también parte de eso, el 1% de toda la minería que se exporta, podría ir a este fondo de pensiones. Vamos a la otra parte que es más importante. Los bancos. Los bancos en nuestro país ganan una cantidad de millones de dólares. Impresionante, impresionante. Son los únicos que ganan. Mira. Y cuando el país está con dificultades, como estamos hoy día, los bancos ganan mucho más. Obvio. Ganan mucho más, eso es una realidad. Y si quiebran, los tenemos que ayudar nosotros. Los bancos hoy día están aportando a la jubilación de las personas. Podrían pagar un royalty. Los bancos, o las empresas en otras partes del mundo no pueden rentabilizar más de un 6% anual. No pueden rentabilizar más de un 6% anual. ¿Cuánto rentabilizan en nuestro país? No tienen techo. Lógico, sí. Entonces, ¿no crees que sería importante que los bancos también tuvieran que hacer un aporte? Vámonos a las empresas. Las AFP son empresas que administran estos fondos, ¿cierto? Tampoco ellos tienen un límite de rentabilidad. Son las que buscan la rentabilidad. Yo creo que han sido exitosas las AFP porque han hecho rentables los fondos. Lo que prometieron se hizo, sí, es verdad. Son rentables los fondos que tenemos nosotros en las AFP porque las empresas esas han buscado la rentabilidad para nosotros. Pero ellos también tienen una alta rentabilidad. Ellos no deberían tener más de un 6% de rentabilidad. Claro, ¿por qué? Sí. Porque están trabajando con nuestros fondos. Y me voy al tema de los bancos. Vuelvo a los bancos. ¿Por qué los bancos deberían entregar parte de sus utilidades a los fondos de pensiones? Porque gran parte del dinero que usan los bancos para prestar y para ganar dinero con el dinero que prestan los bancos, sí, es dinero de los ahorrantes. Porque recuerda tú que los fondos de pensiones, el 50% se tiene que invertir en Chile y el otro 50% se invierte en el extranjero. Y los que se invierten en Chile, los bancos son quienes le piden los recursos a la AFP para poderlo prestar. Por eso creo que los bancos deberían aportar a estos fondos. Por eso yo creo que hay varios caminos que deberían llegar a mejorar los fondos de pensiones para la pensión garantizada universal, sin quitarle a los trabajadores el aporte que el sostenedor, el empresario, tiene que aportarle hoy día, que sería este 6%. Y si nos vamos al tema de la pesca, la pesca, todo lo que es, llamemos, el producto de la pesca, ¿cierto? También es un bien nacional de uso público, es de todos los chilenos. Y las empresas pesqueras yo no veo que estén aportándole a los fondos de pensiones. Y vámonos también a la pesca artesanal, que yo los quiero mucho, los respeto, los aprecio mucho a los pescadores artesanales. ¿Cuánto pagan de impuestos los pescadores artesanales? ¿Por qué no pagan algo de impuestos si hay pescadores artesanales que son bastante ricos, diría yo? Bastante grandes. Y no pagan absolutamente nada. Y tampoco aportan a los fondos de pensiones, porque tienen los trabajadores que tienen la pesca artesanal, en el fondo, no cotizan. Entonces, lo que en el fondo resumen de lo que está diciendo, que finalmente siempre nos sacan la plata a nosotros nomás. Mira, y el Estado... Somos nosotros los que pagamos todos los días. Sin duda. Y el Estado es el principal vulnerador de los derechos sociales, laborales. Claro. Porque mira, toda persona que le trabaja al Estado
¿cierto? Debería pagar imposiciones también, debería pagar, tener mejores pensiones. Porque yo conozco, yo fui alcalde de Talca también, yo fui 2 periodos alcalde, por eso sé perfectamente. Habían profesionales, arquitectos, por ejemplo, que llevaban 30 años trabajando a honorarios. Al final del camino son indigentes y después, con la parte de todos los chilenos, hay que pagarle una pensión garantizada universal. ¿Será correcto que el Estado permita eso? Vámonos a salud, pasa lo mismo. Pasa automáticamente lo mismo. Y vámonos a cualquier servicio, es lo mismo. El Estado vulnera los derechos laborales. No ayuda a que todas las personas impongan para tener una mejor jubilación, porque para mí la pensión garantizada universal es una base y con todo mi ahorro previsional es para suplementar mi pensión. Ese es el sentido. Y el Estado, como digo, en cierta medida vulnera esa fórmula. Juan, pasemos a otro tema porque ya nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarte sobre seguridad en nuestro país. ¿Qué te parece cómo han ido las políticas que se están haciendo? De hecho, ayer aprobaron la incorporación de 2 capítulos, que es Defensa Nacional y Seguridad Pública. Ahora, el oficialismo obviamente no está muy de acuerdo con ciertas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con seguridad. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cómo ves tú que va avanzando el tema de seguridad en nuestro país? Mira, es tan triste lo que estamos viviendo que la seguridad de nuestro país hoy día es muy peligrosa. Mira lo que pasa en el sur. Mira lo que pasa aquí en Santiago, en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Tú no puedes caminar libremente por las calles. Entonces, en un país donde tenemos un Estado de Derecho, no se cumple. La autoridad, y por eso yo digo los gobiernos, mira, los últimos 4 gobiernos más este gobierno han sido pésimos. Porque no se controló nada. No se preocuparon de la seguridad. Mira cómo está la migración, la cantidad de delincuentes, terroristas que han ingresado a nuestro país y a nadie le importa. No, y aparte la migración, también a nivel mundial, una de las imágenes que uno ve, la migración es terrible igualmente. Sí, pero nosotros... no solamente eso, también hablando de los seres humanos como este fenómeno que se está dando a nivel mundial, nadie se está haciendo cargo de alguna manera. Sí, pero lo que mira, si me dicen que a nuestro país, que los migrantes, si tú me preguntas, ¿usted está de acuerdo con los migrantes? Sí, pues yo estoy de acuerdo, a mí me gustan los migrantes, pero me gustan aquellos migrantes que vienen a aportarle al país. A todos no me gustan estos migrantes que ingresan por pasos no autorizados y que vienen a robar, a delinquir y a hacer daño a nuestra sociedad. ¿Y los controles a ti te parece que están bien porque quieren hacer una policía fronteriza? Sí. ¿Cierto? Porque también se está hablando que están buscando al chico del Tren de Aragua, no se me acuerdo cómo se llama, el líder del Tren de Aragua, que no saben dónde está. El niño... El niño guerrero. El niño guerrero, sí, se llama, el niño guerrero. Bueno, y no se sabe dónde está y algunos han dicho, bueno, si con el cuidado que tenemos en nuestras fronteras, podría pasar perfectamente. Perfectamente está en Chile. El narcotráfico, de hecho, está avanzando en un nivel impresionante en nuestro país, está consumiendo a la sociedad. Y eso... ¿Cuándo empezó a pasar? ¿Desde cuándo empezó a entrar tanto narcotráfico por todos lados? Yo creo que el primer... Por el mar, bueno, para mí en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, yo creo que se partió desorganizando toda nuestra administración, llamemos en seguridad. Esa es mi apreciación. Y después el gobierno del presidente Piñera tampoco tuvo la fuerza para poder parar este cuento. Hoy día tenemos narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos de todo y a nadie le importa. Mira, a nadie le importa porque este gobierno, mira este gobierno. Si este gobierno, hay que preguntarse por qué tenemos este presidente. Si a él le encantaban los desórdenes, los destrozos, las protestas, creo que sale a protestar dentro de esta semana, sale a protestar otra vez. El sábado hay una reunión hacia él para apoyarlo, una marcha para apoyarlo. Mira, este presidente es especialista en las protestas, pues si él le encantaba protestar. Pero aquí nosotros no necesitamos protestar, nosotros necesitamos hoy día tomar medidas. Y para tomar medidas, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Entregarle a las policías los respaldos necesarios. La pregunta que hay que hacerse, ¿los gobiernos anteriores respaldaron a Carabineros? ¿Por qué se permitió que Carabineros de Chile, que es el pilar de la seguridad de este país, se permitió que a Carabineros se le atropellara, se le pasara a llevar, porque Carabineros también, no nos olvidemos que también, como todas las instituciones, cometieron errores terribles y obviamente fueron súper mal vistos también. Sí, porque es que
Estoy súper de acuerdo contigo, obvio, pero también hay que mirar, igual los dos lados de la moneda, en el fondo también hay que entender ciertas cosas, por qué se dan fenómenos. Pero no es razón que errores de algunas personas socaven la institución, porque esos errores había que corregirlos. Esas personas había que sacar esas manzanas podridas de la institución, pero la institución que tenemos nosotros, que es Carabineros de Chile, que es la policía, es la responsable de garantizar la seguridad. Y para eso cualquier gobierno, cualquier presidente, de derecha o de izquierda, tiene que tener la responsabilidad de apoyarlo siempre. Mira, y aquí se han destituido carabineros porque han tratado ellos de mantener el orden público, lo han destituido. Entonces, Carabineros tiene la responsabilidad de mantener el orden público. Ese es su mandato. Y se le ha quitado ese poder. Como digo, los gobiernos no han tenido la fuerza de poder respaldar a Carabineros. A mí me da una pena tremenda porque creo que las policías deben ser hoy día muy respaldadas por la autoridad. ¿Para qué? Para que se pueda generar los controles que se necesitan. El tema de la migración hay que controlar. Yo creo que hoy día el ejército está haciendo una buena función, una muy buena función, pero no tienen muchas posibilidades de hacer nada, no tienen posibilidad de acción. Es que no tiene atribuciones, porque no le dan atribuciones. Él está controlando, está en la calle, está un poquito controlando, pero no tiene las atribuciones que la autoridad debe darle. Mira, fíjate que cuando es más bien una imagen más que una... Cuando se habla de leyes, fíjate que con las leyes actuales, un presidente es para que ordene este país, con las leyes actuales para que ordene este país y controle hoy día la delincuencia y controle el narcotráfico. No necesita nuevas leyes. Pero, sí, con lo que hay ya se puede, pero claro, hay que aplicarlas. Pero tiene que tener, llamemos, la fuerza, el presidente tiene que tener las agallas para tomar las decisiones, porque si para eso se elige un presidente, aquí tú no eliges un presidente para que el presidente vaya a sacar una foto y te la cuelguen en el muro en cada oficina pública. Se elige para que administre y tome las decisiones que el país necesita. Mira, hay un tema que yo lo he planteado a mis colegas, pero no me pescan, lamentablemente. Pero que es muy importante. Pero que hay algo que te pesca, porque es importante que se avance. Los presidentes de la República y algunas altas autoridades de la República deben tener un respaldo jurídico. Un respaldo jurídico para tomar todas esas decisiones que sean necesarias para mantener el orden público, que después no tengan que andar dando explicaciones en tribunales. Lamentablemente, la izquierda, con el relato de los derechos humanos, eliminó cualquier, llamemos, protección jurídica para las personas que deberían tomar estas decisiones. Yo te hablo del presidente de la República, del ministro del Interior, seguramente las policías, los altos mandos de las policías deben tener ellos respaldo jurídico. Ellos no deberían después de tomar una decisión de andar dando explicaciones en tribunales o ir a estar presos en Punta Peuco. Eso no corresponde, porque ellos llegan a esos cargos porque la elección popular permitió que fuera presidente de la República. Y tiene que tener un mandato para que tome las decisiones. Y eso debe ser así. Y a mí me encantaría que mis colegas entendieran que un presidente tiene que tener esa libertad. No puede estar asustado como estaba el presidente Piñera, asustado a tomar una decisión. Porque no puede ser, eso no corresponde. Lo que corresponde es que el presidente tome las decisiones necesarias para que a la gente le vaya bien, para que tengamos seguridad en el país. Pero evidente también sin pasar a llevar los derechos humanos, que eso estamos claros. Pero eso tiene que ser así. Pero los delincuentes hoy día pasan a llevar los derechos humanos a la gente. Los derechos humanos son de todos. De todos. Eso no es cuestionable. Correcto. Sí. Entonces, para mí los derechos humanos, mira, derechos humanos, la gente de la Araucanía, de la zona, de la macrozona sur, que hoy día están viviendo un dolor y un infierno. Esa gente está viviendo hoy día un infierno. Sí, espantoso, sí. ¿Esa gente tiene derechos humanos? Obviamente que los tiene. ¿El Estado le garantiza tranquilidad? No le garantiza. ¿Y por qué? O sea, porque se permiten las usurpaciones. Los delincuentes, el terrorismo, las usurpaciones, ¿son más importantes? Bueno, ahora viene el veto. Entonces viene el veto. Mira, viene el veto. Hay que ser... Mira, la verdad que yo siento que lo que pasa es que a este presidente y a esta gente que está hoy día colocándole el veto a una ley que fue trabajada en el Congreso, es porque nunca le han quitado nada. Pero si a ellos llegara alguien a su casa
y lo echara de su casa, le quitara su casa, lo pensarían diferente, ¿cierto? Por lo mismo, Juan, pero eso por lo mismo te quiero decir, porque me has dicho muchas cosas y en el fondo uno hace una evaluación con respecto a la política, a los políticos, al momento que estamos viviendo hoy en Chile. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó entonces con este gobierno que prometió tantas cosas, ¿cierto? A la gente que le creyó, que votaron por ellos, ese 28%, 30% que sigue siendo el mismo porcentaje duro que tiene el presidente Boric. Pero ellos, ¿qué pasa entonces finalmente en la política? ¿Qué pasa con los poderes? ¿Qué pasa que finalmente hoy día hablamos de corrupción, que siempre existió la corrupción? Antes, ahora hay más información, quizás los periodistas están haciendo mucho más su trabajo y salen más cosas, pero evidentemente la corrupción existió hace tiempo. Partimos con el caso Penta, estamos hablando de millones de situaciones que se vieron en el... Entonces la gente también está cansada porque la gente le mienten permanentemente y le mienten, ¿cierto? Mientras hacen una estrategia hasta que salen y son elegidos. Y después vuelven a hacer lo mismo. Entonces, esto que está pasando, de alguna manera, ¿tú no crees que genera monstruitos en el mundo como personas que van a salir a decir yo los voy a representar y la gente va y vota? Porque por algo republicano votaron 12 millones por ello. Yo no creo que los 12 millones de personas estén de acuerdo con republicanos, digamos. Me parece que más eran populistas porque nunca iban a estar las cosas que vendían en la Constitución. Mira, lo que sucede, Carla, es lo siguiente. Mira, la clase política, donde yo formo parte de ellos también, hay un cáncer en el interior de la clase política. Mira lo que te estoy diciendo. Yo no tengo problema en decir lo que siento. La clase política está enferma hace rato y quienes están en el gobierno llegan a estos cargos todos enfermos porque son mitómanos, mentirosos estos son mentirosos de verdad. Ofrecen lo que no son capaces de cumplir. La gente les cree. ¿Por qué? Porque las ideologías, aquí la ideología le ha hecho mucho daño. La ideología le ha hecho mucho daño al desarrollo y al buen vivir de las personas, a la calidad de vida de las personas. Todos los presidentes te ofrecen lo que no son capaces de cumplir. Y la gente sueña y tiene la esperanza de que este presidente, porque es de izquierda, me va a solucionar este problema. Este presidente, porque es de derecho, me va a solucionar el problema. Mira, ninguno de los dos, si esa persona no tiene valores y principios que tenga a lo mejor de su crianza, de su vida, de su esencia, y que se sienta a pensar qué es lo mejor para Chile. Y que llame a trabajar con ellos a personas que también piensen qué es lo mejor para Chile. Y te digo que está enfermo porque yo por eso renuncié a Renovación Nacional, porque cuando yo dije que estaban colocando en los cargos públicos gente que no tenía competencia, me dolía el alma, porque personas de mi sector político que llegaran a un cargo público que yo sé que no sirven para nada, que no son capaces de ganarse el pan del día, y les pones un cargo de responsabilidad donde tienen que ayudar a administrar el Estado de Chile, y no son capaces, y yo lo dije y no me hicieron caso, no me pescaron. Yo dije, ¿para qué estoy en un partido que les interesa meter a los amigos a los cargos por sobre la capacidad de las personas? Entonces, y eso lo hace, mira, la izquierda y lo hace la derecha. Por eso yo te digo hoy día, el día que se elige un presidente que tenga valores, principios y que piense en el bien de Chile, va a trabajar con los mejores. No va a invitar a su amigo a formar parte de un ministerio o a hacerse cargo de una subsecretaría, porque lamentablemente es amigo de él, puede ser, pero no tiene las competencias. Nosotros necesitamos aquí gente que tenga las capacidades, las competencias, los valores. Mira, los valores. Tú no puedes colocar en un lugar donde hay dinero a personas que tengan hambre de robar, como lo que pasó con las fundaciones. Se robaron el dinero. Y yo te puedo decir que, mira... ¿A ti te pareció que eso era un mecanismo finalmente? Pero obviamente que es un mecanismo. Mira, ¿por qué se perdió esa caja de fondo del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Por qué se perdió? Porque habían papeles importantes. Mira, yo te aseguro que en esa caja de fondo habían boletas falsas, boletas de garantía o pólizas de garantías falsas, porque las recibieron y las metieron en esa caja de fondo. Porque si hoy día hubiesen aparecido esas boletas que eran falsas, significa que hay un delito, que alguien fue y cometió un delito, ¿cierto? Como hoy día no hay nada, y van a decir, no, es que le entregamos este dinero sin boletas, no hay póliza, no, es que no hay póliza, es una falta. Y como es una falta, no tiene sanción. Entonces,
¿De quién es la culpa? De esta clase política enferma que no es capaz de entender que cuando tú estás en un cargo o asumes la responsabilidad de la administración del Estado, estás para servirle a Chile, para servirle a la gente, para buscar la calidad de vida de las personas. Y eso, nada de eso ocurre. Y no ocurre ni en la izquierda ni ocurre en la derecha. Por eso tenemos una clase enferma. Y republicanos que estaba con una mirada a lo mejor mucho más cuidando los valores y los principios y los valores, hoy día con todo este tema de la constituyente, por eso está perdiendo y va a perder, porque va a perder credibilidad de algunos, ¿cierto? Porque esperaban otra cosa. ¿Tú le crees a republicano? Mira, yo les tengo harto aprecio y yo creo que tienen muy buena intención, pero también es cierto que aquí hay que ser, por eso, mira, hay que entender el sentido común, hay que entender por qué la gente sufre, hay que entender hoy día qué pasa en los colegios, por qué estamos en los colegios como estamos. Mira, ¿por qué la educación pública está de picada? Sí. Y te digo por qué. Porque los directores que tú nombres en un colegio no tienen ni un diente ni una muela para tomar una decisión. Porque te nombro directora de un colegio y yo te nombro todos los profesores, tú no los puedes echar. Y te pongo puros profesores que no tienen ninguna competencia porque son amigos de alguien y tú tenés que bancarte con ellos y ellos no hacen la clase, se enferman, te presentan licencia y los cabros les da lo mismo y tú no los puedes cambiar. ¿Vas a mejorar la educación pública? ¿A quién le importa? La pregunta es, ¿a quién le importa este país? ¿Hay un ministro de educación que diga yo quiero mejorar la educación pública? Y todos se llenan la boca. Mira, Carla, bueno, todos se llenan la boca, es que yo vengo de la educación pública. Mira, la educación siempre fue pública, ¿cierto? Porque desde que yo cuando fui a la escuelita básica, pública. Y terminé en un liceo público. Y todos los que estudiamos la mayoría en colegios públicos. Y hoy día, si me preguntáis mis hijos, ¿dónde los mandé a estudiar yo? A un colegio particular subvencionado y particular. Obvio. ¿Por qué? Porque yo espero que mis hijos tengan valores y tengan principios y puedan jugar, y a lo menos puedan jugar en el colegio libremente. Bueno, sí, los emblemáticos como el liceo de aplicación, las cosas que están pasando. Pero mira lo que está pasando. El Instituto Nacional. Tú encuentras justo que aparezcan unos niños vestidos de blanco en un colegio. ¿Tú crees que ese director, tú crees que ese director o esos profesores no sabe quiénes son? ¿Tú crees que no saben? Están infiltrados. Bueno, mira, hay muchas situaciones saben. Yo te aseguro que saben. Sí. Ya. ¿Por qué no los despiden del colegio? Lo echan del colegio. ¿Por qué no lo echan? Hubo 30 expulsiones ahora. Ya, ahora. Que la hizo recién ¿Después de cuántos años? Porque este tema ya hace muchos años que está ocurriendo. Varios años, sí. Ya, ahora echaron unos pocos niños. Al día siguiente que estos cabros hubiesen hecho un desorden, el director de haber tomado ya los expulsado del colegio, de inmediato, ¿cierto? Y los padres de los demás niños deberían ir al colegio a exigirle a ese director que los expulsara. Porque los niños al colegio van a estudiar, no van a hacer destrozos de los bienes públicos o de los bienes de todos los chilenos. Sí. Como también aquellos jóvenes que están en la universidad y que salen a hacer destrozos de los bienes públicos, estos niños no deberían tener gratuidad y es más, deberían ser expulsados de las universidades. Eso hace un presidente que tiene una visión de buscar lo mejor para Chile. Ahora lo que dijiste igual, porque no me puedo hacer la loca con lo que dijiste, porque claro, yo pongo a mis hijos, elijo ojalá un particular, evidentemente los mejores, ¿cierto?, de Chile, que son carísimos, porque uno gasta 500 lucas por cada hijo, entonces la verdad que en algún momento son inaccesibles en algún momento. Entonces, bueno, y por necesidad o porque no te alcanza, vas a tener que poner a tu hijo en otro. La situación es la siguiente. En los privados, para mí no existen los valores tampoco, ojo, no tiene nada que ver aquí con privados o públicos. Los valores tienen que ver con las personas y no tienen que ver con las platas. Sí. Porque en el sector alto está lleno de no valores. Sí, y es más, y los alimentan. Sí. Y las historias que existen en los colegios de arriba son terribles. O sea, las cosas que se están pasando hoy día en nuestra juventud, que tiene que ver en nuestros hijos y todo, tiene que ver con cómo hemos abandonado a nuestra gente, cómo hemos abandonado a nuestros hijos. Sí, esto es más bien una cosa moral, social, de amor, etc. Es una cuestión que tiene mucho más profundidad que la pobreza y la riqueza. O sea, evidentemente que no va por ahí. Sí, mira, a ver, para que se me entienda bien. Los colegios públicos
los niños en los colegios públicos hoy día no son cuidados por los profesores Sí. ni cuidados por los inspectores. No los cuidan y se genera un desastre, un desorden, pelea entre ellos. El bullying existe en los colegios particulares subvencionados, particulares. lados, No sí. tenemos tanto bullying, no hay tanto bullying. Mira, yo te lo puedo decir, yo fui alcalde y era sostenedor de 50 colegios. Por lo tanto, sé perfectamente lo que sucede. Entonces, los colegios particulares, los valores son mejores. ¿Por qué? Porque hay una sostenedora que está preocupada y siempre anda dando vueltas, y cuando hay un chico que tiene un problema, siempre... Los sostenedores fueron cuestionados, ¿no? Sí, ¿Recuerdan? pero que por eso, Una historia grande ahí. porque la educación está equivocada en su concepto, pero los colegios particulares subvencionados yo los defiendo, los particulares los defiendo. Lo que pasa en los colegios que son muy particulares, de personas que tienen mucho dinero, que los hijos de esas personas no tienen valores, porque los perdieron, porque esos padres no se preocuparon de enseñarle valores a sus hijos, y llegan estos chicos, que tienen dinero a estos colegios y hacen lo que quieren y tratan como quieren al profesor. Sí. ¿Por qué? Porque el papá es el que paga la cuenta, y el papá es el que pone las lucas, y el papá es, ¿me entiendes? Se creen dueños de todo. Eso sucede, Sí. pero hay una crisis en la educación familiar, propia de la familia. Eso te decía. Pero eso pasa en aquellos que son muy ricos. Pero hay una clase media, hay personas que yo conozco que, mira, que son esforzados, sacan la cresta trabajando, mira, y prefieren dejar de comprarse su ropita o de ir de vacaciones, ¿cierto? Eso lo hace todo el mundo. Para poder educar a su hijo y para que su hijo esté en un colegio donde la gran mayoría a lo menos sepa que los otros no le van a ir a hacer bullying a su hijo. Claro. A lo menos Así para es, eso. así es. Y eso ya es un sacrificio enorme que hace la gente. Así es. Y esa es la gente que hoy día de clase media debe pensar, y debe dolerle mucho lo que estamos viendo como país. Absolutamente. Bueno, Juan Castro, te queremos agradecer esta entrevista. Fue un agrado conversar contigo, y obviamente te queremos invitar a un próximo programa, porque contigo se puede hablar demasiado tiempo. Mira, yo, como digo, yo digo lo que siento. Estoy ocupando un cargo hoy día de poder en este estado de Chile. Siento un tremendo dolor por lo que está pasando, y porque creo que hay mucho por hacer, y lamentablemente no se están haciendo las cosas, y estamos como país muy mal, y vamos de picada. Y aquí como que a nadie le importa. Yo, bueno, las veces que tú quieras invitarme, yo feliz de venir. Como estás en un cargo de poder, tienes que tratar de hacer algunos cambios. Así Mira, que te agradecemos. He tratado de hacer, pero hacer los cambios dentro del Congreso cuesta mucho, Sí, es una cuestión muy compleja. ¿Por qué? Porque las iniciativas las tiene el Ejecutivo, el presidente. Nosotros podemos hacer muchos proyectos que no involucren ningún gasto de dinero. Y todos los proyectos que son importantes requieren gasto de dinero. Porque si yo te digo, para mejorar la educación requiere hacer cambios, una tremenda reforma, requiere. Pero se requiere dinero. Y la seguridad, dinero, y todo dinero. Todo dinero. Juan Castro, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Te agradecemos.